Saludos, profesora. Mi nombre es Yaimaru. Soy estudiante activa de Ingeniería Química y voy a hablar sobre la revista. Yo decidí ponerle a la revista La Ciencia Activa, ya que me parece un nombre correcto y perfecto por todo lo que se habla, pues, ya que hablamos de la historia de los materiales, con ella los primitivos, los neolíticos, las diferentes propiedades de la materia como física, magnética, química, óptica, electrónica, eléctricas, todas esas. Y también finalizando con las propiedades de algunos elementos. Hablamos de la historia de los materiales, nos centramos ya en los años 3000 a.C., cuando eran estos los primitivos, cuando ellos empezaron a fabricar armas punzantes para poder defenderse de las bestias, como flechas, lanzas para poder así defenderse. El hombre neolítico en aquel tiempo descubrió la arcilla, descubrió que al mezclarlo con agua podría fabricar cierto tipo de cosas al amoldarla y que ésta se secaba de manera rápida al endurecerse. Cuenta que eran resistentes al agua y que podían con ella realizar todo tipo de instrumentos para su vida cotidiana. Entramos en la edad de cobre en el año en el año 5000 hasta el 1500, donde el hombre neolítico descubre un instrumento natural que puede ser suavizado al calentarse, parecido al deformarlo con martilleo. Y a su vez desplazó a la piedra por completo, siendo en este año el material que ellos usaban para realizar sus armas y todo tipo de cosas que se les ocurría en ese momento. Todo esto tuvo una escasez y ellos tuvieron que como que fijar su visión más en los metales, de los minerales en ese momento. Y es ahí cuando surge, en el 2000, todo esto antes de Cristo. En este tiempo los metales eran demasiado suaves como para emplearlos como armas. Fue cuando ellos decidieron mezclar el estaño con el cobre y después de su difusión realizar todo tipo de prendas, como de máscaras de los dioses de aquellos tiempos. Lo utilizaron para la fabricación de armas. Empezó en el año 1000 y 1950, 1000 a.C. y 1950 después de Cristo, la edad del hierro. Calentar el hierro un par de veces en ellos usaban como ese tipo de cocina hecha a carbón, donde ellos metían el hierro adentro, después lo martillaban fuertemente, así remover el óxido que se producía en ella al mojarse o no sé, o si lo encontraban oxidado o algo así. Ellos hacían este procedimiento un par de veces para poder utilizar el hierro. Ante este calentamiento, los átomos de carbono hundían hacia el interior del y cuando esto pasaba producían acero bajo carbono. No habían descubierto que el carbono era el responsable del hierro bueno, que se descubrió 3000 años después de esto. Entonces así poco a poco fue evolucionando la historia de los materiales, terminando en el hierro. Y ahora voy a hablar sobre las propiedades de los materiales. Voy a empezar con las propiedades mecánicas. En las propiedades mecánicas encontramos varios tipos, como la tenacidad, la resiliencia, la plasticidad, la ductilidad, la fragilidad, la tensión y la dureza. Comenzamos con la elasticidad. La elasticidad es la propiedad que tienen los materiales para deformarse y aún así tienen la capacidad de recuperar su forma natural una vez terminado la fuerza producida en ella. La elasticidad permite que cuando sean golpeados por otros con mayor dureza. Hablamos de resiliencia, hablamos de los materiales los que podemos comprobar su resistencia mediante el choque producido. La velocidad es la requerida para producir el choque, que se hace resiliencia. La ductilidad le permite al material resistir antes de romperse. La fragilidad es todo lo opuesto a la ductilidad. La tensión es la fuerza que se aplica
unidad de la superficie. La dureza es la resistencia que presenta el material al ser rayado por otro. Les toca a las propiedades químicas, que tienen dos, son la corrosión y la oxidación. La corrosión es la consecuencia de ataque químico o electroquímico en el entorno. La oxidación es el proceso mediante el cual el átomo pierde electrones. En presencia del oxígeno, el hierro se oxida. El carbón arde. En propiedades térmicas encontramos conductividad física, conductividad térmica, propiedad de los materiales para transmitir calor. La habilidad es la segunda, la facilidad con la que un material puede fundirse, pasar de sólido a líquido. La habilidad se permite que el material pueda moldarse a otros materiales. La dilatación es cuando el material permite una expansión considerable cuando aumenta su temperatura. Voy a hablar sobre las propiedades magnéticas. Los materiales como el níquel, el hierro y el cobalto y sus aleaciones tienen propiedades magnéticas. En su interior presentan pequeñas corrientes debido al movimiento de los electrones que tienen los átomos. Cada una de ellas presenta un microscopio de imán o dipolo. Ahora voy a hablar sobre las propiedades físicas. Las propiedades físicas contienen los conductores, los semiconductores y los aislantes. Los conductores son sustancias en las que la electricidad puede fluir. Son hechos de alta calidad como metales, especialmente de cobre y de aluminio. Los aislantes están hechos de diferentes materiales, dependiendo de la resistencia los semiconductores inorgánicos y orgánicos. La capacidad de controlar su conducción, función de la estructura química, temperatura, la iluminación, presencia de dopantes. En las propiedades ópticas podemos encontrar las propiedades transparentes, translúcidas y opacas. Las propiedades transparentes son aquellas en las que la luz puede atravesar fácilmente y podemos ver objetos a través de ellos. Los translúcidos son aquellos que absorben una parte de la luz y transmiten, de manera que cuando vemos esto puede ser que se vea como algo confuso, no se ve muy bien. Los opacos no podemos ver nada ya que absorben completamente la luz incidente. En propiedades físicas hablamos de conductividad eléctrica y conductividad térmica. La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene de permitir que el flujo de electrones sea la fuente emisora de un elemento y de otro. La conductividad térmica es la capacidad de transmitir calor. Permite la capacidad de la transmisión térmica, dicho cinética de sus moléculas, sustancias subyacentes. Voy a hablar sobre las propiedades de algunos elementos, comenzando por el oro. Un elemento químico que puede ser encontrado, no fabricado, inerte, lo que significa que es inmune al deterioro. Inclusive tiene una gran cantidad de usos industriales, ya que en algunos casos son, además de saber que lo usamos para joyas y algunos instrumentos, también se usa en la odontología. La creación de algunos aparatos tecnológicos están productos de alta calidad no corrosivos. Voy a hablarles sobre el hierro. El hierro es un uso muy extenso en la fabricación de estructurales, la fabricación de hierro fundido, hierro forjado, como la fabricación de imanes y abrasivos. Yo voy a dar como que mi punto de vista más importante que considero sobre cada elemento, ya que si voy a hablar de todo es como que muy extenso y creo que voy a mencionar solamente lo más importante o lo que me parece a mí más importante. Voy a hablar sobre el aluminio, que se trata de un elemento no magnético. Es el elemento más común encontrado en la Tierra, en la corteza terrestre. El material posee unas propiedades muy importantes y útiles en la ingeniería de los materiales, como su baja densidad y su alta corrosión, con la electricidad y el calor. Hablar del zinc. Lo más importante del zinc, lo
incluyen las aleaciones, el movimiento protector de otros materiales. El hierro o el acero, junto con el zinc, se les nombra galvanizados. Puede hacerse gracias a la difusión o acción del zinc fundido, como una estructura metalizada. Es un buen conductor de calor y electricidad. Ahora voy a seguir con el níquel. Destacar que es un elemento muy magnético. La gran ventaja o atributo del níquel de campos magnéticos es debido a la presencia de electrones desapareados. Existen con níquel propiedades magnéticas como el alnico, principalmente para imanes permanentes. Y bueno, así concluyo este resumen de la revista, que tiene mucho contenido. Me gustó mucho la actividad, es muy bonita y aprendí mucho. Y bueno, un saludo, profesora, bendiciones y bueno, un placer.